¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Bienvenidos a otro de sus videos tutoriales. Como ustedes lo pidieron, hoy en este video tutorial aprenderemos cómo leer de manera técnica un datasheet. Esto para saber cómo verdaderamente se comporta en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias y aprender más sobre el componente que nosotros vayamos a utilizar. Esta vez vamos a utilizar lo que son la serie del L7800. ¿Qué son estos? Estos son reguladores de voltaje, pero de voltaje positivo, ¿ok? Este es el datasheet, lo voy a dejar en la descripción del video. Y bien, estos reguladores de voltaje, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en muchos lados. Su principal función es en fuentes de voltajes, que nosotros tengamos aquí, por ejemplo, 9 volts, y dependiendo la configuración de este circuito, entonces puede tener un voltaje a la salida, puede tener de entrada 9 y de salida 5, 6, 8, 8.2, etcétera. Para eso hay diferentes modelos y ya los vamos a ver. Están en fuentes de este tipo, también de este, y tiene varios encapsulados. Vamos a ir viendo y vamos a ir leyendo lo que es la hoja de datos. Bien, como ya sabemos, es la serie L7800, reguladores de voltaje positivo, y nos dice aquí output current up to 1.5 amperes. Esto quiere decir que la corriente de salida puede ser hasta de 1.5 amperes. Es la salida de corriente que nos puede salir por estos componentes. Tenemos diferentes voltajes dependiendo el modelo. Esto es el empaquetado, ahorita lo vamos a ver, pero dependiendo el modelo, entonces va a tener diferentes voltajes. Por ejemplo, si nosotros, por eso es esta serie, si nosotros tuviéramos L7805, que este cambiara a 5, eso quiere decir que el último dígito marcará cuánto va a ser la salida de voltaje. Si tuviéramos L7809, sería un regulador de 9 volts positivos, L0824 de 24 volts, etcétera. Estos dos términos van a cambiar dependiendo del modelo que nosotros vayamos a utilizar. Y estos son los voltajes de salida que nos proporciona: 5, 5.2, 6, 8, 8.5, 9, 12, 15, 18 y 24 volts. Todos estos voltajes los podemos manejar dependiendo nuestras necesidades. Bien, también tenemos una protección térmica, que esto, cuando empiece a tener un voltaje muy elevado, este se va a disparar y entonces ya no va a conducir corriente. Esto nos ayuda mucho para evitar sobrecalentamientos y situaciones donde trabaja irregularmente. También tenemos una protección contra cortocircuitos. Si hubiera un cortocircuito, automáticamente en la salida ya no habría voltaje, lo cual es muy bueno para la protección. Y también protección de salida transitoria. Esto se utiliza básicamente, va complementada con estas tres. Ok, son protecciones que tiene, y vamos a leer lo que es la descripción de este circuito. Bien, nos dice que la serie L7800 es de 3 terminales positivos, y estos reguladores están disponibles en varios empaquetados. Esto quiere decir, este es un modelo de empaquetado, ok. Este será otro modelo de otro empaquetado, este otro y este otro. Este lo diferenciamos por estas letras. Por ejemplo, si nosotros ponemos en Google empaquetado TO-3, nos aparecerá este tipo de empaquetado. Esto es la vista frontal y posterior que tiene, así se ve en realidad. Después también tenemos el empaquetado de cuadrado pack, que este es de montaje superficial. Dependiendo ya nuestra necesidad y nuestro circuito, será cuál utilicemos, que este es este. Luego tenemos el empaquetado, aquí lo tenemos, ISOWatt 220, que este se distingue del TO220
porque el TO220 tiene una carcasa metálica del lado posterior. Como ven, este no tiene esa carcasa metálica, y este empaquetado sí. Este nos resulta un poco mejor porque tendría más disipación de calor para nosotros después acomodarle un disipador de calor y así calcular su resistencia térmica. Bien, y dice que tenemos aquí una limitante de corriente interna. Dependiendo del empaquetado, vamos a tener, ya está por defecto, una limitante de corriente, o sea que va a llegar hasta un tope la corriente y más de eso no puede pasar. Muy bien, también hay que poner, dice que tenemos una área de protección segura, y es esencial por estos 3 protectores que es casi indestructible. Es decir, que al circuito que nosotros vamos a utilizar estos no le va a pasar nada porque tiene muchos protectores. Y dice que es apropiado cuando la corriente sobrepase 1 ampere que tengamos diseñado un disipador térmico, y ya con esto poder regular la temperatura, porque esto, recordemos que lo que hace es disipar el calor. Entra un voltaje y el voltaje que se elimina se disipa como calor. Esto es muy importante porque si no se sobrecalienta, y pues ya vieron todo lo que tenemos protección y eso, pero de todos modos llega un punto en el que se puede romper el silicio que está conectado y ya no nos serviría. Hay que tener eso muy en cuenta. Nos pasamos al diagrama de bloques. Bien, aquí como podemos ver tenemos una entrada, una salida y la referencia que es la tierra. Aquí, como podemos observar, tenemos el arranque del circuito. Entonces entra un voltaje y pasa directamente a la serie de pasos elementales. Después nos vamos al arranque del circuito. Aquí viene otro módulo que es la referencia de voltaje. Esta referencia va a ir denominada dependiendo de nuestro valor. Si nosotros lo queremos de 5 volts, entonces la referencia de voltaje va a ser 5 y va a actuar internamente dependiendo el modelo de voltaje, ¿ok? Luego también tenemos un generador de corriente, que esto lo que va a hacer es en sí la limitante de corriente. También pasamos por esta layout y tenemos el amplificador de error. Si detecta algún error de voltaje que no esté, por ejemplo, que sea de 5 volts y nos detecte 6 volts, entonces actúa este módulo y después de este módulo lo aterriza en esta resistencia y cae a tierra, porque ese valor no lo vamos a querer, se va a disipar en esta resistencia. También si existe un valor muy alto aquí que sobrepase los niveles de entrada de voltaje, entonces vamos a tener la protección térmica, que esta lo que va a hacer después de que la disipe, la va a mandar a tierra. Bien, tenemos una protección SOA, que esto igualmente son de las protecciones que anteriormente comentamos. Y bien, básicamente este es el diagrama de bloques que tienen estos reguladores de voltaje. Ya viene lo bueno. Aquí ya nos empieza a dar las especificaciones y en este caso vamos a ver las calificaciones de máximos valores absolutos. Muy bien, tenemos en esta tabla el símbolo con el cual lo vamos a identificar. Aquí tenemos el parámetro con el cual vamos a describir este símbolo, el valor que va a tener este parámetro y la unidad que va a tener el valor. Nos vamos a este lado y tenemos BI. Nos dice en el parámetro que es un voltaje de corriente directa. Es la entrada del voltaje de corriente directa. Eso es en esta parte, ¿ok? En el pin de entrada nos dice si nosotros queremos tener un voltaje de salida que vaya desde los 5 hasta los 18 volts, entonces el valor va a ser de 35 y la unidad de volts. O sea que nosotros a la entrada de nuestro circuito, si vamos a manejar estos valores de salida, lo máximo que podemos administrar son 35 volts sí o sí. Es lo máximo. De aquí para abajo podemos.
Y también hay que administrar un valor mínimo. Este valor mínimo, por ejemplo, si nosotros vamos a tener un regulador de voltaje de 18, hay que por lo menos mantenerlo en 19 o 20. Hay que subirle un poco, porque no podemos que nos dé 18 y que nos regrese 18. También sería algo ilógico. Entonces, en este caso, sería un poco más alto. Ese sería el mínimo para el 18. Si vamos a hacer uno de 5, obviamente el mínimo sería 6 volts. Y ya lo va a convertir. Recordemos que el regulador disipa la corriente y nos puede entregar menos si entregamos el mínimo que nos dice. Muy bien, ahora si nosotros al voltaje de corriente interna lo queremos para una salida entre los 20 y los 24 volts, el valor máximo a administrar van a ser 40 volts. O sea, por su entrada, si nosotros vamos a querer estos valores a la salida, a su entrada tenemos que administrar máximo 40 volts. Después nos vamos a la salida de corriente. Esto nos dice aquí que está internamente limitado. Era lo que nos explicaba en esta parte, que tenemos una limitante de corriente interna. Esto ya lo especifica cada modelo y cada empaquetado. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, después de esto, el poder de disipación. También esto lo tenemos internamente limitado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros administramos 18 volts y vamos a hacer un regulador a 5 volts, los 13 volts restantes van a salir disipados en forma de calor. Este poder de disipación también lo trae internamente limitado. Ahora tenemos el rango de temperatura de junta de operación. Esto nos viene con el símbolo T o P. Y bien, esta es la temperatura a la que van a trabajar a la que podemos trabajar más bien estos empaquetados. Si nosotros vamos a trabajar con la serie L7800, entonces las temperaturas que podemos manejar van a ser desde menos 55 hasta 150 y la unidad es grados centígrados. Si nosotros vamos a utilizar otra serie que es la L7800C, entonces la temperatura a la que tenemos que operar es de 0 a 150. Imaginemos que vamos a hacer un refrigerador y necesitamos que haya un regulador de 5 volts para un LED que prenda, una lámpara. Muy bien, este nos serviría perfectamente para lo que necesitamos, porque el refrigerador va a estar a temperaturas muy bajas. Así es que este internamente puede operar perfectamente. En cambio, esta serie no, para eso no me sirve. ¿Ok? Para eso se va leyendo la hoja técnica. Dependiendo de nuestra necesidad, entonces ya va a ser la serie, el empaquetado y el modelo que vamos a elegir. Bien, y la temperatura de rango en la que trabajan estos va a ser desde menos 65 hasta 150. Este va a ser el calor que va a tener esto, o la ausencia de calor en la que puede trabajar. Muy bien, nos vamos a ir a otro dato muy interesante y que lo tenemos, que muchas personas no prestan atención, por eso hay muchos cortocircuitos y también no le damos la vida útil que debiera tener un componente, que es los datos térmicos. Muy bien, nos vamos en símbolo, tenemos una R mayúscula, THJ case. Esto es la resistencia térmica de junta. Esto tenemos valores máximos. Dependiendo nuestro empaquetado, que recordemos los empaquetados son estos. Dependiendo nuestro empaquetado, entonces va a tener una resistencia térmica. Este símbolo es de resistencia térmica. Se mide en grados centígrados sobre watts. Dependiendo, esto es muy importante para lo que explicaba de los disipadores térmicos. Vamos a ver otra hoja, vamos a dejar un poquito acá y vamos a leer sobre el calor. Lo que aquí no tenemos calor por radiación ni convección. Sí tendríamos en radiación, pero lo que aquí necesitamos es el calor por conducción, porque vamos a poner un empaquetado directamente en lo que es un
se me fue el nombre, perdón, un disipador de calor. Bien, entonces como van a estar juntos es por conducción y dice, el fenómeno de conducción térmica se produce al poner en contacto dos cuerpos con temperaturas diferentes. El objeto de mayor temperatura transmite el calor al de menor temperatura. Aquí se empieza a igualar las temperaturas. Los cuerpos que son buenos conductores eléctricos también son térmicos, como por ejemplo cobre, plata, aluminio, oro y níquel. Aquí los disipadores térmicos lo que utilizan es el aluminio porque es muy maniable y también es muy buen disipador térmico. Bien, ahora conceptos que tenemos que tener en cuenta sobre lo que es la resistencia térmica. El calor equivale a la potencia eléctrica disipada por el dispositivo, en este caso nuestro regulador de voltaje, que tenemos unidades en watts. La temperatura es la temperatura que se alcanza en la cápsula del dispositivo. Una es disipada, que es el calor disipado, el voltaje disipado, y otra la temperatura que alcanza. Recordemos, esta es de potencia y esta es de temperatura. A estos dos términos juntos se le reconoce como resistencia térmica, que es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de un flujo calorífico. Su unidad es grados centígrados sobre watts, que es lo mismo que tenemos aquí. Es lo mismo que tenemos aquí. Esta es unidad. Muy bien. Y para esta unidad ya lo tenemos. Este aguanta 3 grados centígrados sobre watt. Este empaquetado. El TO 220 3 watts. Este 4 watts. Y este 4 grados centígrados sobre watts. También este es ahora un término que se utiliza. Es exactamente lo mismo para esto. Viene exactamente para los disipadores de calor. El problema que aquí viene con el ambiente. Este es un poquito diferente. Y aquí se manejan otros valores. ¿Ok? Estos serían datos que necesitamos saber para nosotros administrar correctamente un disipador térmico. Ya aquí nos dice un poquito más de datos. Vamos a ver un disipador térmico. Esto sería en sí lo que hace. Vamos a poner una imagen sobre esto. Muy bien, aquí se observa un disipador térmico. Esto lo que hace, como el cuerpo del regulador de voltaje va a soltar mucho calor, lo que nos estaba diciendo, el cuerpo de mayor calor transfiere el calor al de menor calor. Entonces este disipador térmico va a agarrar casi la misma temperatura que este. Esto nos va a ayudar para enfriarlo, porque entre mayor sea el volumen, más frío va a estar, o sea, más calor va a disipar. Esto se logra de la siguiente manera. Vamos otra vez a nuestra hoja de datos y tenemos, esto es el ambiente, esto es el aire y el aire. Muy bien, tenemos nuestra cápsula de dispositivo, que esto es nuestro regulador de voltaje. La unión que va a tener, después tenemos pasta térmica. Esta pasta térmica nos va a servir para eso, para tapar las irregularidades que van a la arandela dieléctrica. Esta es una capa, una mica que protege y que evita el contacto entre el metal que tiene nuestro regulador y el disipador. ¿Ok? También hay que poner pasta térmica del lado del disipador y bien, así haríamos una correcta instalación. Vamos a seguir hablando un poco más de esto. Y aquí tenemos las conexiones de diagrama y enumerando el orden. Hay que tener en cuenta que esta es la top view, que es la vista por enfrente, que si lo viéramos sería esto. Esto es la top view y la bottom view sería la de atrás. Entonces nosotros lo estaríamos viendo así en este ejemplo. Aquí nos dice que esta parte metálica en el TO 220 y en el isowatt 220 es la tierra. La patita número 1, el pin número 1 será la entrada de voltaje. El pin número 2, que es este, será nuestra salida.
y el pin número 3, que es el del medio, es la referencia a tierra. Ok, este y este están internamente conectadas. Para el D cuadrado pack, la parte de la carcasa es tierra, esta patita es la entrada de voltaje y por acá sale el voltaje ya rectificado por este regulador. Y en el TO-3 tiene una pata que es la número 1, viéndola de este lado, que es la entrada. Luego tenemos nuestra salida y la carcasa metálica es la tierra. Si nosotros lo viéramos, esto es el positivo, el negativo y la carcasa, perdón, la entrada, la salida y la referencia a tierra. Muy bien. Después de esto, aquí viene otra cosa. Nos empieza a especificar el tipo de la nomenclatura que va a tener, el empaquetado de cada uno de estos, y dependiendo el valor de voltaje que salga, va a ser la serie que va a tener. Por ejemplo, yo quiero un disipador, un regulador de voltaje que tenga la TO3 y lo quiero de 12 volts. Entonces me voy a TO-3 hasta la parte de 12 volts. Y bien, estos dos, lo que es este y este, van a ser la serie que yo voy a pedir a mi proveedor. Yo le voy a pedir que me surta el L7-812T o el L7-812CT. Cualquiera de estos dos me sirve para este empaquetado. Yo quiero uno de 5 volts que tenga el empaquetado TO220. Entonces me voy a uno de 5 volts y me voy al empaquetado. Y esta sería la serie que yo le voy a pedir a mi proveedor. También puedo pedir este, que va a ser el tipo. Ok, si se fijan, solo cambian unas letras dependiendo el empaquetado. Muy bien, y esto sería la tabla para yo, dependiendo el tipo de empaquetado que quiero utilizar. Aquí viene la serie y con esto ya puedo yo comprarlo. Y bien amigos, aquí tenemos unas aplicaciones simples de circuito, como ya les había comentado, L78, y los dos números restantes es dependiendo nuestro regulador. Imaginemos que es fuera de 5 volts, entonces sería L7805. Y aquí nos dice, por el pin número 1 entra el voltaje de entrada, que ya vimos cuántos son sus valores máximos. Después tenemos un capacitor cerámico, que va a filtrar las posibles corrientes pequeñas alternas que haya en la corriente directa, porque la corriente directa en sí no es directa, solo está rectificada. Y entonces aquí, si hay filtraciones o un poco de ruido, con este capacitor lo vamos a filtrar, igual que con este, si tiene algo de ruido o interferencias a la salida. Con esto los vamos a filtrar. El pin número 2 va a la salida y el pin número 3 va a la referencia. Esto es el circuito básico. Si nosotros hiciéramos esto, podríamos llanamente ya hacer la fuente, que aquí tuviéramos 9 volts fuera de 5, aquí me van a salir 5. Muy bien, aquí tenemos el diagrama esquemático, pero este ya es de la conexión interna que tiene. Estos reguladores, esta conexión lo hacen, y vean, es un trabajo algo, no está complicado, pero sí es algo tedioso hacerlo. Y en vez de hacer nosotros esto, ya lo tenemos prácticamente en un empaquetado. Muy bien amigos, aquí hay otras aplicaciones, por ejemplo el parámetro de corriente directa, el más básico, ya lo vimos. Esto es para una regulación de carga. Este diagrama, si nosotros queremos hacer una regulación de carga, aquí nos dice que a los 30 microsegundos vamos a tener de 0 a el voltaje de salida. Así lo vamos a tener cada 30 microsegundos. Estos son para aplicaciones ya que nosotros queramos realizar. Si simplemente queremos hacer un voltaje, un rectificador de voltaje con nuestro regulador, pues ya tenemos esto. Ya la rejección por ripple, que es para las frecuencias. Esto, dependiendo de una frecuencia, aquí entra y se complementa con el voltaje, y aquí tenemos el valor de la salida con la frecuencia.
Hay muchas aplicaciones. Y muy bien, amigos, por este video sería todo. Ya explicamos lo más básico. Para el siguiente video tutorial vamos a explicar ya las especificaciones internas que tiene cada uno. Ya para qué sirve cada uno de estos valores y qué es en sí, en qué trabaja. Si se fijan, aquí ya empieza a mencionarnos a cada uno de la serie y de los empaquetados. Por ejemplo, aquí está el L7805, que es de 5 volts. Si nos vamos abajo, nos sale el regulador de 6 volts, el de 8 volts y así sucesivamente. Lo vamos a explicar también en el próximo video tutorial. Vamos a ver qué son estas gráficas. Mucha gente pregunta para qué sirven, porque los ingenieros esto lo que hacen es pruebas y esta es la gráfica de vendiendo la prueba. Por ejemplo, esta, la junta de temperatura versus el voltaje que sale. Vamos a ver también todas estas gráficas y qué significan. Vamos a simular algunas. Después de esto vamos a ver, vamos a simular un circuito de estos. Lo vamos a simular en Proteus. Y aquí vienen más, de hecho, vamos a simular más de uno. Y aquí al último nos viene las medidas de cada empaquetado. Vamos a comprenderlas, leerlas, verlas. Y al último, dependiendo de estas medidas, vamos a hacer un empaquetado en Proteus. Ok. Vamos a ver cuánto es la medida de aquí a aquí, cuánto tiene que tener de diferencia acá, cuánto es lo que mide, etcétera. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y muy bien, amigos, esto sería todo por este video tutorial. Espero les haya gustado mucho. Denle likes para saber cómo va este trabajo, si va bien, si va mal. Y entonces, para el próximo video tutorial ya sabemos qué hacer. Muchas gracias a todos, suscríbete y les deseo que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.